Muy bien. Con respecto al folato, el folato y el B12, ¿no es cierto? Ya está. En el folato no hay problema. Se absorbe principalmente en el duodeno y en el yeyuno y no requiere mayor complejidad. Donde hay mayor complejidad en la absorción es en el B12. En el B12, miren, participa una proteína del estómago, el factor intrínseco de Castlé. El factor intrínseco de Castlé lleva la vitamina B12 hasta el ilion, la última porción, y es ahí donde se absorbe la vitamina B12. Entonces, en la absorción de vitamina B12 participa el estómago, produciendo factor intrínseco de Castlé. Participa el páncreas, ojo, el páncreas participa para la absorción de vitamina B12. Y la zona del intestino donde se absorbe la vitamina B12 es en la última porción del intestino delgado llamado ilion. Ya está. ¿Para qué sirve el B9, B12? Para producir bases nitrogenadas para la formación del ácido desoxirribonucleico, ¿no es cierto? Desoxirribonucleico. Ya está. Muy bien. Estas son las llamadas constantes corpusculares. No se olviden las constantes corpusculares. Volumen corpuscular medio, ahí está, el volumen normal es de 80 a 100 femtolitros. Hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina por glóbulo rojo, 27 a 32 picogramos. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, acá borren el 0, este está mal, es de 32 a 36 gramos, ¿no? 32 a 36 gramos. Ahí están las constantes corpusculares. Ya decíamos, si es de 80 a 100, normocítica. Menos de 80, microcítica. Más de 100, macrocítica. Y acá, lo normal, normocrómica. Menos de 27, hipocrómica. Más de 32, hipercrómica. La cromía se mide con el HCM. ¿Ya? Muy bien. La muerte del glóbulo rojo se llama hemocateresis. Hemocateresis es la muerte fisiológica del glóbulo rojo. ¿A los cuántos días se muere el glóbulo rojo? El tiempo de vida media es 120 días del glóbulo rojo maduro. No se olviden, en pediatría, en el recién nacido, ¿cuánto vive el glóbulo rojo? 90 días. Y en el prematuro, 60 días. Ya está. Por eso, como en el recién nacido y en el prematuro vive menos el glóbulo rojo, ¿cuál es la complicación frecuente del recién nacido? La ictericia fisiológica, pues, por la muerte de los glóbulos rojos, por la hemólisis. ¿Ya? Ya la muerte patológica se llama hemólisis, ¿no? Hemólisis extravascular o intravascular. La extravascular es la que ocurre en el hígado, la que ocurre en el vaso, ¿no? Extravascular. Intravascular es la que ocurre dentro de los vasos. No se olviden que la hemólisis aumenta la bilirrubina indirecta, aumenta la lactato deshidrogenasa, aumenta lo que viene a ser la bilirrubina indirecta, la LDH, también aumenta la TGO, transaminasas, y disminuye la aptoglobina. ¿Y cómo están los reticulocitos en la hemólisis? Hemólisis y sangrado cursan con reticulocitos aumentados, ¿no es cierto? Reticulocitos aumentados. Entonces es el perfil típico de la anemia hemolítica, ¿no? Ya está. ¿Y cómo diferencio si es extra o intravascular? La orina. ¿Cómo está la orina en la hemólisis extravascular? Normal. En cambio, en la intravascular, ¿cómo está la orina? Colúrica. Hemólisis con coluria nos habla de una hemólisis intravascular. ¿Y por qué hay coluria? Porque hay hemoglobinuria. Por eso hay coluria en la hemólisis
intravascular, porque hay hemoglobinuria, ¿no? La mujer con lupus, ¿qué hace? ¿Hemólisis extra o intravascular? La mujer con lupus eritematoso, extravascular. La mujer con lupus hace hemólisis extravascular. En cambio, la hemólisis producida por micoplasma, ¿se acuerdan? La hemólisis por micoplasma es la anemia hemolítica por crioaglutininas. La hemólisis por micoplasma es intravascular, ¿ya? Lupus extravascular, micoplasma, hemólisis intravascular. Muy bien. Y terminamos con la parte de hemostasia, ¿no? La hemostasia, que es un fenómeno dinámico constante que permite mantener un equilibrio en la sangre, ¿no? Ni el extremo, que se llama trombosis, ni el otro extremo, que se llama hemorragia. Entonces el equilibrio entre hemorragia y trombosis es lo que viene a ser la hemostasia. No se olviden, para la trombosis, la triada de Virchow: lesión endotelial, alteración de flujo sanguíneo y aumento de la coagulabilidad. Triada de Virchow, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando un vaso sangra, la primera respuesta lo da el mismo vaso. La primera respuesta frente a la hemostasia es la vasoconstricción. Si un vaso está sangrando, la primera respuesta es vascular. Hay una vasoconstricción. ¿Quién hace vasoconstricción? La endotelina, la angiotensina, el tromboxano. Esas sustancias hacen vasoconstricción y es la primera respuesta frente al sangrado. La segunda respuesta lo da las plaquetas. Las plaquetas derivan de estas células grandes llamadas megacariocitos. Valor normal de 150 a 450.000. Tiempo de vida media de 7 a 10 días. De 7 a 10 días. Se produce en la médula ósea y se destruyen en el vaso. Las plaquetas participan en la llamada hemostasia primaria, ¿ya? Hemostasia primaria. Tiene dos tipos de gránulos, densos y alfa. Ahí está, gránulos densos y alfa. ADP, ATP, calcio, serotonina, pirofosfato. En los gránulos alfa está el factor 4 plaquetario, que es muy antigénico, ¿ya? El factor 4 plaquetario forma anticuerpos que pueden destruir a la propia plaqueta. ¿Estamos? Muy bien. También tenemos lo que viene a ser el fibrinógeno, factor de von Willebrand, etc. ¿Ya? Entonces la plaqueta tiene factores densos, factores alfa. Cuando la plaqueta se activa, estos gránulos se liberan, ¿no? La activación de la plaqueta hace que los gránulos se liberen. Se produce una degranulación, ¿ya? Entonces, como ven, cuando la plaqueta se activa, se degranula, libera sus gránulos, y eso va a favorecer la hemostasia primaria, ¿no? ¿En qué consiste la hemostasia primaria producida por las plaquetas? En estas etapas. Primero se adhiere, luego se activa y finalmente se produce la agregación plaquetaria. Ya está. Acá tienen que recordar algo. ¿Quién permite la adhesión plaquetaria? Ya está. La adhesión, el vaso lesionado, que lo ven acá, está en la pared del vaso lesionado, expone lo que viene a ser colágeno. Cuando un vaso se rompe, expone colágeno. La plaqueta que expone, ahí está, la glucoproteína 1B. Eso es lo que pone la plaqueta para adherirse. Entonces, cuando un vaso se lesiona, la plaqueta expone la glucoproteína 1B y el vaso colágeno. ¿Y quién va a hacer de puente? El factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es el que está al medio.
entre el colágeno del vaso y entre la glucoproteína 1B de la plaqueta. A eso le llamamos adhesión plaquetaria. Entonces, cuando yo les pregunté quién participa en la adhesión, glucoproteína 1B de la plaqueta, factor de von Willebrand y colágeno del vaso. Una vez que se ha adherido, lo que hace la plaqueta es activarse. ¿Y en qué consiste su activación? En liberar sus gránulos. Libera sus gránulos que contienen calcio, factor habituador de plaquetas, etc. Entonces, cuando la plaqueta se adhiere a la pared del vaso, se degranula, libera sus gránulos. Y uno de esos gránulos que estábamos viendo era el fibrinógeno. ¿Y para qué sirve el fibrinógeno? Para unir una plaqueta con otra plaqueta. Entonces acá estamos viendo la tercera etapa, agregación plaquetaria. Entonces, ¿quién participa en la agregación plaquetaria? El fibrinógeno. ¿Y la plaqueta qué receptor va a exponer? La glucoproteína 2B. Ya está. 1B, adhesión plaquetaria. 2B, agregación plaquetaria. Entonces, estas glucoproteínas son importantes tanto para la adhesión, para la agregación. Por eso, en hematología, hay causas de trombocitopatía congénita. Miren, ¿qué pasa si hay agenesia de la glucoproteína 1B? Eso se llama síndrome de Bernard-Solier. Por lo tanto, si en el síndrome de Bernard-Solier está ausente la glucoproteína 1B, ¿qué función de la plaqueta se ha alterado? ¿La adhesión, agregación o activación? La adhesión plaquetaria, porque el que está ausente es el 1B, que hace la adhesión plaquetaria. Y cuando está ausente la glucoproteína 2B, eso se llama la tromboastenia de Glasman. Tromboastenia de Glasman, cuando está ausente la glucoproteína 2B. Por lo tanto, en la tromboastenia de Glasman, ¿qué está alterado? La agregación plaquetaria. Ya está. Bernard-Solier tiene que ver con el 1B y eso es adhesión plaquetaria. Tromboastenia de Glasman tiene que ver con el 2B y eso es agregación plaquetaria. Ya está. Para que no se olviden, nuevamente miren, adhesión. ¿Quién participa en la adhesión? Ahí está, miren. 1B, factor de von Willebrand. Activación, libera, ¿no? Tromboxano, ADP, serotonina, fibrinógeno. Ahí está liberando, se está activando, degranulando. Y la última etapa, agregación. ¿Quién participa en la agregación? Fibrinógeno y la glucoproteína 2B. Y esa es la función plaquetaria, ¿no es cierto? Ya está. Un metabolito que potencia muy bien la agregación plaquetaria es el tromboxano, que estamos viendo acá, el tromboxano. Hace potente agregación plaquetaria. Además hace vasoconstricción. Agrega plaquetas y hace vasoconstricción. ¿Quién es la hormona antagónica del tromboxano? La prostaciclina o prostaglandina I2. ¿Qué hace la prostaciclina o prostaglandina I2? Es un antiagregante plaquetario y es un vasodilatador. Hace la función antagónica. Ya está. La aspirina, recuerden la aspirina, vamos a ver más adelante, es un bloqueante ¿de quién? De la ciclooxigenasa. Por lo tanto, bloquea la producción de tromboxano A2. No se olvide. El ácido acetil salicílico a bajas dosis disminuye la producción de tromboxano A2. Muy bien. Hasta ahí era la hemostasia primaria, ¿no? Vaso, plaqueta. Acá viene la hemostasia secundaria, donde participan los factores de coagulación.
tenemos dos vías de activación, intrínseca e extrínseca. ¿Cuál es la extrínseca? Vía extrínseca es la vía corta y participan dos factores, el 3, que es el factor tisular, y el 7. Ya está. Cuando me pregunten vía extrínseca, 3, 7. Vía intrínseca, todo lo demás, 12, 11, 9, 10. Pero esta es ya la vía común, ¿no? 10, trombina y al final fibrina. Entonces, donde participa 2 y 7 es la vía extrínseca. Donde participa el 12, 11, 9 es la vía intrínseca. Y donde participa el 10, trombina y fibrina, esa es la vía común. Ya está. Entonces, en la hemostasia secundaria tengo tres vías. Extrínseca, 3 y 7. Intrínseca, 12, 11, 9. Y la vía común, que es 10, trombina y fibrina. ¿Estamos? Ya está. La pregunta que te van a hacer acá es: ¿cómo monitorizo la vía extrínseca? Con el tiempo de protrombina, el TP, el INR. El TP, el INR, monitoriza la vía extrínseca. En cambio, ¿quién monitoriza la vía intrínseca? El TPTA. El TPTA, tiempo parcial de tromboplastina activada. Entonces, como ven, la vía extrínseca es la más pequeña y es controlada por el TP. La vía intrínseca es la más larga y es controlada por el TPTA. ¿Y cómo controlo la vía común? Con el tiempo de trombina. Tiempo de trombina. Tiempo de protrombina, vía extrínseca, TPTA intrínseca y vía común, tiempo de trombina. Y al final se forma la fibrina y forma el coágulo definitivo, ¿no? La fibrina. Muy bien. De acá recuérdense esto. Factores vitamina K dependientes. ¿Quiénes son los vitamina K dependientes? 2, 7, sumo 2 más 7, 9 y el que le sigue 10. Y además también son vitamina K dependientes nuestros anticoagulantes, proteína C y proteína S. También son vitamina K dependientes. Entonces, 2, 7, 9, 10 y lo que viene a ser la proteína C y S son vitamina K dependientes. Ya está. Ahí están los factores de coagulación, no se olviden. El factor 1 es el fibrinógeno. ¿Ya? El factor 4 no es una proteína, es calcio. No se olviden que para la hemostasia participa el calcio, ¿no es cierto? Factor 8, antihemofílico A. Factor 9, antihemofílico B, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, lo que hemos visto acá es formar un trombo. Ahí está, se formó el trombo, malla de fibrina. Pero una vez que se forma el trombo de fibrina, el vaso va a querer degradarlo porque ya el vaso se reparó. Una vez que el vaso ha cicatrizado, hay que romper ese trombo de fibrina, ¿ya? Entonces tenemos dos cosas para hacer. Si el trombo ya se formó y la pared del vaso se ha, ¿no es cierto?, se ha restaurado, rompo el trombo y además detengo la coagulación, ¿no es cierto? Entonces, si la vía extrínseca e intrínseca formaban coágulos, fibrina, lo que hay que hacer ahora es frenar esta vía de coagulación. ¿Y cuáles son nuestros anticoagulantes? Ahí está. Proteína C, proteína S, que se activan con la trombomodulina. Estos son nuestros anticoagulantes. Muy bien. Otro anticoagulante natural es la heparina, ¿no es cierto?, que está en los mastocitos.
Nuestra heparina es un anticoagulante natural también, la que está almacenada en los gránulos de los mastocitos. ¿Qué hace la heparina? Potencia la acción de la antitrombina 3. Por lo tanto, lo que hace la heparina, lo que hace la proteína C y la proteína S es frenar la coagulación, frena la coagulación, hace que no se formen más coágulos. Por eso a estos les llamamos nuestros anticoagulantes. Pero ¿qué hacemos con la fibrina que ya estaba formada? Hay que degradarla, y por lo tanto, ¿a quién activamos? Al plasminógeno. El plasminógeno se activa a plasmina y miren cómo degrada la malla de fibrina. Pero para que el plasminógeno se active a plasmina, tiene que haber este factor, el llamado activador del plasminógeno tisular, que lo segrega el endotelio, ¿no? Entonces el endotelio forma activador del plasminógeno tisular y convierte el plasminógeno en plasmina. Y ahora sí, la plasmina degrada la malla de fibrina. Entonces, ¿qué hace la heparina, la proteína C, la proteína S? Frenan la formación de más coágulos. En cambio, la plasmina lo que hace es destruye los coágulos ya formados, porque al final es un trombolítico la plasmina, porque rompe las mallas de fibrina. Dicho de otra manera, nuestro sistema fibrinolítico, ahí está, el activador del plasminógeno tisular va a activar a la plasmina, o la uroquinasa también activa la plasmina, y al final se produce la degradación de la malla de fibrina. Degradación de la malla de fibrina. Pero una vez que la plasmina, es una secuencia todo esto, por eso al inicio mencionamos, es un fenómeno dinámico. Una vez que la plasmina ha destruido la malla de fibrina, ahora la plasmina tiene que inactivarse, ¿no es cierto? Tiene que inactivarse. Entonces acá aparecen el llamado inhibidor del plasminógeno tisular. El mismo endotelio que formaba el activador del plasminógeno, el mismo endotelio va a formar el inhibidor del plasminógeno tisular, que lo va a inhibir obviamente. Y esta es otra proteína, la llamada alfa-2 antiplasmina, que también va a inactivar a lo que viene a ser la plasmina, ¿no? Entonces, como ven, es un juego dinámico de activación, inhibición, con la finalidad de encontrar un equilibrio, ¿no?, en la sangre. Ya está, no se olviden, TP es vía extrínseca, TPT intrínseca. ¿Para qué me sirve el TP? Para evaluar la vía extrínseca, y eso me sirve para controlar la anticoagulación por warfarina. La anticoagulación por warfarina se monitoriza con el tiempo de protrombina, con el INR. En cambio, la anticoagulación por heparina de alto peso molecular, la heparina no fraccionada, se controla con el TPTA, tiempo parcial de tromboplastina activada, ¿ya? Muy bien. Y algo básico de farmacohematología es que recuerden los antiagregantes plaquetarios, ¿ya? Acá tenemos tres tipos. El que bloquea la ciclooxigenasa. ¿Quién bloquea la ciclooxigenasa? Ácido acetil salicílico. Al bloquear la ciclooxigenasa, ¿qué bloquea la aspirina? La formación de trombosano A2. Ese es el mecanismo de acción de la aspirina, a bajas dosis, ¿no?, como antiagregante plaquetario. Luego tenemos el clopidogrel. ¿Qué es el clopidogrel? Es un antiagregante plaquetario que bloquea los receptores de ADP. El ADP es el pegamento de las plaquetas, sirve como agregante plaquetario. Entonces, el clopidogrel es un buen antiagregante también porque bloquea los receptores de ADP.
tanto la aspirina como el clopidogrel hacen bloqueo irreversible de la plaqueta. Por eso, para que pase el efecto de la aspirina o clopidogrel, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? 7 a 10 días. Pregunta de examen, ¿no? La acción antiplaquetaria de la aspirina dura 7 a 10 días, igual que el clopidogrel, porque el bloqueo es irreversible. Ya está. Pero el más potente antiagregante es este, el inhibidor de la glucoproteína 2B3A. Si es el 2B, ¿en dónde participa? Agregación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama el inhibidor de la glucoproteína 2B que hace agregación? Tirofiban. Y es el más potente de los antiagregantes plaquetarios. Entonces recuérdense esos tres: aspirina, clopidogrel, tirofiban, son los tres representantes de la antiagregación plaquetaria. La aspirina tiene administración oral, buena biodisponibilidad, tiempo de vida medio corto. El efecto dura de 7 a 10 días. ¿Por qué? Porque el efecto es irreversible, ¿no? A nivel de las plaquetas. Metabolismo hepático, excreción renal. Ya les había mencionado que la aspirina aumenta la ventilación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estimula al bulbo. Los inhibidores de los receptores de ADP, ahí están los inhibidores de los receptores de ADP, el representante es el clopidogrel, ¿no? Que hace un bloqueo irreversible de administración oral, y miren el efecto, 7 a 10 días, igual que la aspirina, porque es un bloqueo irreversible. Miren acá, interacción del clopidogrel. ¿Con quién interacciona? Con el CYP1219. El clopidogrel, doctores, es una prodroga. Tiene que activarse en el hígado. Es una prodroga, tiene que activarse en el hígado. Por lo tanto, el omeprazol, los antiácidos, ¿qué habíamos dicho? Que son inductores o inhibidores. El omeprazol, recuerden, es un inhibidor. El omeprazol es un inhibidor del acetocromo. Por lo tanto, si el paciente está tomando clopidogrel y a la vez le estoy dando omeprazol, como el omeprazol inhibe a ese citocromo, el clopidogrel no se activa. Y si no se activa el clopidogrel, no tiene su función de antiagregante plaquetario. ¿Estamos? Entonces, no es recomendable esta combinación. Clopidogrel con omeprazol, contraindicado. ¿Ya? El que sí podemos combinar de los inhibidores de bomba de protones es el lansoprazol. El lansoprazol sí, porque no tiene interacción con ese citocromo. Pero el omeprazol no se puede combinar con clopidogrel. ¿Quién hace bloqueo reversible? El ticagrelor. El ticagrelor hace bloqueo reversible. La duración del efecto es menor, 3 a 5 días, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el bloqueo es reversible. Si fuera irreversible, es de 7 a 10 días. Pero este es el antiagregante más potente, el inhibidor de la glucoproteína 2B3A, tirofiban, ¿no? Es el más utilizado, pero también tenemos el abciximab y el otro que tenemos en el mercado es el tirofiban, ¿no es cierto? Hay algunas características de sus propiedades. El tirofiban tiene especificidad por la glucoproteína 2B3A. La semivida es larga, ¿no es cierto? La semivida plasmática es larga. Y sí tiene eliminación renal. Sí tiene eliminación renal. Muy bien, entonces esos son los tres antiagregantes. No se olviden: aspirina, clopidogrel, tirofiban. Y los anticoagulantes bloquean la hemostasia secundaria, ¿no es cierto? Y acá tenemos dos: vía parenteral, heparina; vía oral, dicumarínicos, donde está la warfarina.
Entonces tenemos dos tipos de anticoagulación: oral warfarina y parenteral heparina. Comenzamos con la anticoagulación parenteral, donde tenemos la heparina. Y hay dos tipos de heparina: la heparina no fraccionada o de alto peso molecular y la heparina de bajo peso molecular. Y ahí, ¿quién está? La enoxaparina. Pero también hay un anticoagulante parenteral que es un pentasacárido, fondaparinux. Fondaparinux. Muy bien, entonces esos son los tres anticoagulantes parenterales: el no fraccionado, que es de alto peso molecular; el de pequeño peso molecular o de bajo peso molecular, como la enoxaparina; y el pentasacárido llamado fondaparinux. Ahí están las comparaciones. Miren, la heparina no fraccionada tiene alto peso molecular, bloquea al factor 10 y al factor 2. ¿Cuál es la ventaja del fondaparinux? Que es específico de bloquear al 10. Específico de bloquear al 10. Ahí está la biodisponibilidad. Es muy buena para fondaparinux. Tiene eliminación renal, ¿no? Muy bien. Y la reacción adversa más frecuente de la heparina es trombocitopenia. Es la reacción adversa más frecuente de la heparina, trombocitopenia. ¿Que aparece a qué día del uso de heparina? Al quinto día. Paciente que está utilizando heparina y al quinto día aparece lo que viene a ser petequias por plaquetopenia, sospechar entonces, ¿no es cierto?, de una reacción cruzada producida por la heparina, ¿no? Pues bien, acá este es de las heparinas de bajo peso molecular. Está dalteparina, enoxaparina, ¿no es cierto? Estas son de elección en la gestante. Estas son de elección en la profilaxis de trombosis. Cuando quiero prevenir trombosis, ¿qué hago? Compresión neumática más enoxaparina, 60 miligramos por día subcutánea. Las de bajo peso molecular se dan por vía subcutánea. La heparina de alto peso molecular se da por vía endovenosa, en infusión. Y ahí están las reacciones adversas. La más frecuente de la heparina es la trombocitopenia, que aparece al quinto día de uso. Otro, osteoporosis. No te olvides, corticoide y heparina generan osteoporosis. Corticoide y heparina. Y como todo anticoagulante, también te puede generar hemorragias. Y esto puede ser causa de suspensión, ¿no es cierto?, o de intoxicación ya en un paciente que está recibiendo heparina. Por eso recuerden, cuando un paciente está recibiendo heparina y empieza a hacer hemorragias o prolonga mucho el TPTA, entonces hay que dar el antídoto, ¿no? Y el antídoto es sulfato de protamina, cuando hay intoxicación por heparina. La anticoagulación oral lo damos con warfarina, la anticoagulación oral, pero esta anticoagulación oral es inespecífica, por eso tiene mucha reacción adversa. ¿Por qué? Porque bloquea estos 4 vitamina K dependientes, ¿no? 2, 7, 9, 10. Recuérdate que la warfarina bloquea a la enzima que reduce a la vitamina K, a la llamada epóxido reductasa. Al no reducirse la vitamina K, no se activan los factores vitamina K dependientes. ¿Y cuáles son? El 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Cuál de ellos se consume primero? El que vive menos. ¿Y cuál es el que vive menos? El 7. O sea, cuando uno da warfarina, lo primero que consume es el factor 7. Por lo tanto, ¿qué vía de la coagulación va a afectar? ¿Extrínseca o intrínseca? Extrínseca, porque en la extrínseca, ¿quién participa? El 7 y el 3. Como se altera al dar warfarina
lo primero que se altera es la vía extrínseca, porque se consume el 7, que vive menos. ¿Con qué se monitoriza la anticoagulación por warfarina? ¿Cómo evalúa la vía extrínseca? Con tiempo de protrombina, con el famoso INR, ¿ya? Entonces no te olvides, el principal factor que se consume, el inicial, es el factor 7. Por eso la anticoagulación por warfarina se controla con el TP o INR. La warfarina es muy liposoluble, por eso tiene buena absorción oral, rápida por vía intestinal. El efecto, miren, el efecto o la duración del efecto es hasta 5 días, ¿ya? Hasta 5 días. Metabolismo hepático, excreción renal biliar. Por eso, si un paciente se va a operar, se va a operar acá, cirugía, ¿cuántos días antes debió suspender la aspirina? 7 a 10 días. Aspirina, clopidogrel, debió suspender 7 a 10 días antes de la cirugía. Si está tomando warfarina, ¿a los cuántos días hay que suspender? A los 5 días, porque la duración del efecto de la warfarina es de 2 a 5 días. Y si está tomando heparina, ¿cuándo se suspende? 24 a 48 horas antes. Y hasta esa es la secuencia en la cual yo voy a suspender cuando el paciente se va a someter a cirugía, ¿ya? Ya han preguntado la aspirina. Paciente que se va a operar, ¿cuántos días debió suspender? 7 a 10 días. Warfarina, 5 días. Heparina, 24 a 48 horas. Entonces, si la warfarina la controlo con el tiempo de protrombina y me sale muy prolongado, intoxicación, ¿no es cierto? Muy prolongado el TP o hay hemorragia, intoxicación. ¿Y cuál es el manejo de la intoxicación por warfarina? Esto, plasma fresco congelado, para que actúe rápido. Plasma fresco congelado. Más fitonenadiona, pero la vitamina K demora en hacer efecto. Por eso, cuando hay intoxicación por warfarina, lo primero es que se coloque es el plasma fresco congelado. Y vitamina K, ¿no? Que es el antídoto de la intoxicación por warfarina. Pero estos son los que se van a posicionar. Los anticoagulantes por vía oral específicos, que son los llamados no vitamina K dependientes. O sea, ¿por qué específicos? Porque solo bloquean un factor. Ahí está. Dabigatran bloquea el factor 2. La warfarina bloqueaba al 2, al 7, al 9 y al 10, inespecífico. Estos bloquean solo a uno. Dabigatran al 2, rivaroxaban al 10. Esos son los dos más utilizados de los anticoagulantes orales no vitamina K dependientes, que son específicos, ¿no? Dabigatran al 2 y rivaroxaban al 10. El dabigatran es una prodroga, por lo tanto tiene que activarse, ¿no es cierto?, en el hígado. Tiene que activarse en el hígado, es una prodroga. Muy bien. Ya está. Entonces, no se olviden de los anticoagulantes específicos. Muy bien. Y cuando ya se formó un trombo, ustedes recuerden, la antiagregación plaquetaria y la anticoagulación es para que ya no se formen más trombos, para frenar la formación de trombos. Pero si un trombo ya está formado, ¿cómo lo rompo? Por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio, ¿no? Con ST elevado, ¿qué es lo que dábamos? Fibrinolíticos, trombolíticos. Estos sirven para romper el trombo. Los anticoagulantes evitan la formación de más trombos. Pero si el trombo ya está formado, la heparina, la warfarina ya no hace nada. ¿Qué hago con los trombos ya formados? Tengo que romperlos. Y para eso doy fibrinolíticos. El más primitivo y que tiene más reacciones adversas es streptokinasa. En cambio, los de elección, porque son los que tienen menos reacciones adversas, son los activadores del plasminógeno tisular, Alteplas, Reteplas, etc., ¿no? Son los activadores del plasminógeno tisular.
Estos son de elección, ¿no? Muy bien. Recuerden la ventana terapéutica en infarto agudo de miocardio, 12 horas. En ACV isquémico para dar fibrinolíticos, 4 horas y media. La ventana terapéutica. Hasta 12 horas en infarto agudo de miocardio, hasta 4 horas y media en ACV isquémico. Y esto ha sido pregunta de examen. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para fibrinolizar? Todo lo que tenga que ver con cabeza. ACV hemorrágico, ACV isquémico en los últimos 3 meses. ¿Qué más? TEC severo, ¿no? Traumatismo encefalocraniano severo, TEC severo, ACV isquémico, ACV hemorrágico, aneurisma o malformación arteriovenosa a nivel cerebral. Entonces recuérdense, todo lo que tiene que ver con el cerebro. Una más, neoplasia intracerebral. Entonces, aneurisma, ACV, TEC y neoplasia intracerebral, contraindicación absoluta. Todo lo que tenga que ver con la cabeza. TEC severo, aneurisma, neoplasia, ACV isquémico hemorrágico. Ya está. Agreguen uno más. Disección de aorta. Ya está. Contraindicación de fibrilas. Y la hemorragia activa también, ¿no? Una úlcera péptica sangrante, una enfermedad diverticular sangrante, etc. Excluye la menstruación de la mujer. Ahí está bien claro, ¿eh? No se considera hemorragia activa. Las demás son relativas, ¿no? Hipertensión no controlada, etc. Muy bien, doctores. Ahí nos vamos a quedar. Se les va a enviar el nuevo horario. Ha habido algunas modificaciones por algunos docentes. Se les va a enviar el nuevo horario en su correo. Mañana tienen epidemiología, con el doctor Cristian. Y habíamos comentado el día jueves y viernes es feriado, ¿no? Jueves, viernes, sábado, esa semana es feriado, pero se va a tomar un simulacro virtual, ¿eh? Así que la plataforma se va a colgar un simulacro. Listo, doctores.